Bueno, a continuación tenemos un aspecto similar, digamos, que tiene que ver con el cambio climático y la salud, que tiene que ver, como se llama, qué nos falta, un enfoque de la ética, que es una interesante propuesta hecha por el académico Augusto Müller. Augusto Müller es cirujano general, es especialista en emergencia, es ex profesor director del Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas, ex jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, ex director técnico de la Escuela de Sanidad de las Fuerzas Armadas, miembro de la Comisión de Bioética Asistencial del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y académico titular de la Academia Nacional de Medicina. Así que, si podemos conectarnos, Gerardo. Buenas tardes para todos. Jorge, te pediría que me habiliten compartir la pantalla. Mientras lo hacen, quiero decirles que es un gran honor y un gran placer estar en este foro, al cual tanto nos gusta participar y que tanto lamentamos no poder hacerlo en presencia. Quiero también manifestar ahora, en este momento, desde el principio, mis deseos de muy pronta recuperación para Jorge Recalde, que seguramente va a ser así. Se han tomado, ¿no? El protocolo de Kioto, seguido, que seguía a la reunión de Río de Janeiro, el acuerdo de París, y parecería que son los factores externos los únicos que nos hacen mejorar un poco como ocurrió con la pandemia, ¿no? Así que creo que es muy válido estos dos comentarios de estas dos personas. No escarmentamos, no aprendemos, no aprendemos. El fenómeno que más nos ocupa es el cambio de temperatura, tanto a nivel de la superficie terrestre como a nivel de los océanos. Y muy recientemente salió una información que nos alerta sobre el hecho de que muy probablemente este año sea el primer año en superar esa cifra paradigmática de 1,5 grados centígrados de calentamiento global. Vemos que acá sí, a diferencia del aumento del CO2, que parecía tener una evolución más que nada lineal, esto se asemeja mucho más a una exponencial, lo cual alarma aún más todavía, ¿no? Y el fenómeno que se viene produciendo ahora, que es el más amenazante, es el aumento de la temperatura de los océanos, que como vemos en la gráfica se mantenía por debajo del 1,5, que ahora parece que va a nivelar la temperatura global.
Todo esto produce una serie de cambios y de riesgos por una serie de procesos que se van cumpliendo, escasez de agua, erosión, desaparición de la vegetación, etcétera, etcétera, cuyo riesgo pasa de ser moderado a alto y muy alto a medida que aumenta esa temperatura. Como vemos en los recuadros de abajo, prácticamente todos estos cambios que se producen inciden de una manera o de otra en la salud humana. Eh, Adelantando un poco el enfoque ético que vamos a emprender luego, podríamos decir desde ya que aún con una ética de la responsabilidad, de las consecuencias o utilitaria hacia nuestra especie, ya esto nos debería alertar sobre la necesidad de actuar más intensamente sobre estos puntos. Acá vemos cómo cada uno de estos cambios actúa en toda la superficie terrestre en distinta magnitud, pero abarcando áreas sustanciales de la misma. Y si sumamos todos estos elementos, seguramente se produce una cosa abrumadora. Y también en este ámbito sanitario tenemos que tener en cuenta las consecuencias, como consecuencia de estos cambios, la zoonosis. Las viejas, conocidas y repetidas zoonosis tratadas en este ámbito académico, como las nuevas, como el oropouche, la viruela símica y otras que seguirán viniendo. ¿Y cuál es el otro bloque causal que a mí me parece vislumbrar? Hay una relación causal que yo he denominado invulnerable. Es muy difícil de penetrar y de alterar esto. Es un círculo vicioso muy férreo, muy cerrado, entre el crecimiento de la población y lo que es de esperar, sus consumos, sus necesidades, pero también sus requisitos quizá desmedidos de bienestar, de confort, de lujos, de riqueza y de lucro, por otra parte. Entonces, ahí empezamos a apuntar hacia nuestras conductas. Y como consecuencia de lo mismo, es necesario un crecimiento de la producción de alimentos, pero también de productos de alto consumo. En el Uruguay se vendieron el mes pasado 2 autos 0 kilómetros por minuto. No, un auto cada 2 minutos, lo cual es una cifra impresionante y todo lo cual, aunque parece no tener incidencia, suma al resultado final. Veamos el tema del crecimiento de la población global. Muestra una curva exponencial, como todos sabemos, que tiene una cierta tendencia a atenuarse en los próximos años y en lo que ya está ocurriendo, sobre todo a expensas de un descenso de la tasa anual de crecimiento poblacional, que comenzó por allá por los años 70, después del periodo nuestro, el de los baby boomers, el de muchos de nosotros. Y eso da una tendencia, parecería, a atenuar el crecimiento de la población. Disminuye la tasa de crecimiento y en países como el Uruguay, incluso la población decrece porque tiene una tasa de mortalidad, creo que ya ha superado la tasa de natalidad o anda en eso, lo cual lleva a una neutralidad en la curva de crecimiento, a diferencia de lo que ocurre en el mundo. Pero si miramos las pirámides poblacionales, la antigua nuestra y la actual nuestra, que se parece cada vez más a un rectángulo, y la del mundo, que sigue un curso paralelo o parecido, pero no tan marcado como la nuestra, vemos que, por cierto, la población en alguna forma se va distribuyendo en estratos diferentes, pero esto también tiene consecuencias sobre la salud, sobre los consumos. ¿Y qué pasa con el crecimiento de la producción y del consumo? Evidentemente sigue curvas más atenuadas, pero crecientes en el tiempo. Ahí tenemos la de la producción agrícola de diferentes aspectos y paralelamente vemos cómo se distribuye la superficie terrestre en cuanto a que la mayor parte de la misma tiene que ver con estos elementos de producción para sustentar el consumo. Entonces tenemos junto a un 1% de hormigón y plástico, que serían las infraestructuras instaladas, un aumento o un porcentaje muy alto de tierras de cultivo, de regadío o sin regadío, de pastoreo intensivo, de sabanas y tierras arbustivas, de plantaciones forestales, y nos queda apenas un 7% de ecosistemas que no han sido vulnerados o de bosques que tengan poca intervención humana. Todo esto implica cada vez también más producción, más utilización
de distintos tipos de agroquímicos, combustibles, etc. Y con ello, entonces, fertilizantes inorgánicos, agua de riego, rumiantes. Si uno se fija en la curva, en las curvas de la derecha, uno diría, ¿cómo viene evolucionando bien el mundo? ¿Cómo viene progresando? Cada vez rinden más las cosechas de cereales, cada vez se utiliza más el agua, cada vez hay más ganado. Y ocurre que tenemos una visión hemipléjica en esto, ¿no? Asimilamos desarrollo con producción y crecimiento, pero muy poco con sostenibilidad y mucho menos con la producción o con la generación de humanos más responsables, más sustentables ellos mismos y me atrevería a decir también más felices. Porque la población con estos cambios también se ve afectada, ¿no? Aumenta la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, el total de categorías per cápita aumenta y esto puede tener una visión favorable en el sentido de la disminución del hambre global, pero esto no se traduce demasiado tampoco en otras estadísticas. La prevalencia del peso inferior al normal en ese sentido marcaría lo mismo, ¿no? Viene disminuyendo. Y al mismo tiempo la gráfica que ya vimos de aumento de la desertificación, sequías, humedales, disminución de humedales, etc. Y los cambios en la salud humana, esto en particular en la salud humana, los efectos directos que estamos viendo, por ejemplo, en las danas que están ocurriendo en Europa, lesiones directas por fenómenos meteorológicos extremos, pero tal vez lo más importante, los efectos indirectos, que son a más largo plazo, más sostenidos, efectos indirectos por los sistemas naturales o a través de la socioeconomía. Por lo natural, enfermedades respiratorias, alergenos, enfermedades transmitidas por alimentos y agua, enfermedades transmitidas por vectores que veremos más en detalle en la jornada. Y por la parte socioeconómica, inseguridad alimentaria, dificultades de abastecimiento del agua, desnutrición, salud laboral, grupos vulnerables, desplazamientos forzados y enfermedades mentales y estrés. Por supuesto que el corolario final de todo esto es un mundo cada vez más desigual, en cierto sentido, y esto nos introduce directamente en el gran tema ético de fondo. Ética que en esta lámina la podemos ver enfocada hacia la humanidad, pero vamos a ver que excede largamente el enfoque humano. Entonces, yo creo que estamos viviendo el síndrome de la rana hervida, ¿no? Nosotros también estamos hirviendo adentro de ese planeta que cada vez se calienta más, no solo es el planeta el que hierve, y entonces uno se plantea si tendremos tiempo para revertir esto, y si en esa reversión, en la cual se insiste cada vez más, vamos a ser curativos o apenas seremos paliativos. Y el problema radica en múltiples niveles. Yo quise poner acá una pirámide para ejemplificar o mostrar cómo en la base de todo esto están las personas, las comunidades, las culturas, los consumos, costumbres, etc. Pero después vienen las entidades mayores, los estados y los gobiernos formando parte todo de una globalidad. Después me percaté, no sé si esta será una imagen producida o no, cómo esta estructura ancestral de milenios de antigüedad está rodeada por construcciones de nuestra civilización avanzada y progresiva. ¿Y qué pasa? Bueno, en nuestras épocas primitivas predominaba en nosotros el instinto, pero ahora se supone que tenemos la razón y la ética para moderar eso. Veamos si eso ha hecho alguna carne en todos nosotros, porque en realidad tenemos una pesada culpa que debemos asumir como especie. A mí me alegró mucho que nuestro presidente hace poco, en la Asamblea de la ONU, dijera que estaba preocupado por el divorcio entre la economía y el medio ambiente. Ese es sustancialmente el kit del asunto, tal como yo lo veo. Y es el kit que surge de una visión marcadamente antropocéntrica. Hemos actuado sobre el mundo como si fuéramos los dueños del mundo. Y eso tiene un sustento cultural de larga data. Y este mandato inicial, en el mito bíblico, que ordena llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla, se ha cumplido a rajatabla. No podemos quejarnos, o no podría Jehová quejarse de nuestro cumplimiento de esto.
De los otros, no tanto, ¿no? Los otros 10 que vinieron después de eso, hacemos una atención un poco omisa. Pero yo quisiera moverlos a la reflexión un poco con esta imagen. ¿Cómo llamamos en medicina, en veterinaria y también en agronomía lo que padece un organismo vivo en el cual crece sin control, invade y agrede una parte de su estructura? ¿Y cuál es la finalidad, el fin de esa estructura entonces? Esto solamente para la reflexión. ¿Y cómo actuamos? Bueno, acá tenemos dos ejemplos recientes que a mí me impactaron. Uno fue de una organización eh, agropecuaria importante dentro del Uruguay, donde había varias personas que se quejaban de la regulación porque consideraban que dentro de su campo, como si fuera su casa, ellos hacen lo que quieren, están autorizados a hacer lo que quieren. O el intendente de un importante departamento nuestro, en alusión a la declaración de área protegida de la isla de Lobos, que solamente notó que ahí, si alguien se podía beneficiar de esa medida, eran solamente los lobos, pero no los humanos, sacando sus fotos y yendo con sus lanchas. Por eso es que todo este proceso nos ha conducido desde la visión que teníamos nosotros cuando estudiábamos medicina, donde nos importaba la persona enferma, a la salud pública, que era una materia colateral, pero que involucraba a las colectividades de humanos enfermos. Después nos dimos cuenta que esas colectividades formaban parte de una globalidad. Hace menos tiempo nos hemos dado cuenta que junto con los otros seres vivos, vegetales y animales, formamos una única comunidad planetaria y eso introdujo el concepto de una salud. Y ahora agrandamos ese concepto, me parece que muy adecuadamente, hablando de salud planetaria, y yo le agregué que junto con la salud planetaria debe ir implícita una ética planetaria. Porque el planeta es un sistema cerrado, aislado, muy particular porque estamos adentro de él. Sin embargo, se mueven muchas presunciones utópicas de que la salida en realidad no está dentro de nuestro sistema, sino en otro. Parecería que eso es una visión pensada a largo, a mediano o a largo plazo como solución para la humanidad. Yo me pregunto quién se subiría a esas naves. Supongo yo que los habitantes de los barrios humildes no serían muy tenidos en cuenta. Ahora, aprendemos poco de la naturaleza porque hay ecosistemas dentro de este sistema cerrado nuestro que funcionan muy eficientemente, como la colmena. Debería ser un ejemplo para todos nosotros, porque mantiene un equilibrio perfecto siempre y cuando nosotros no intercedamos. Entonces uno se pregunta si no debería, si no ha llegado ya el momento de pasar de un antropocentrismo extremo a un biocentrismo e introducir dentro de la tan generadora de expectativa que es la inteligencia artificial un poco de nuestra inteligencia natural. ¿Qué hemos tenido hasta ahora? ¿Sirvió lo que hemos realizado hasta el momento? Tenemos estos hitos fundamentales que en una de las primeras imágenes veíamos que no han tenido aparentemente demasiado impacto, ¿no? Si bien desde esos mismos foros se anuncia que, aunque es necesario aumentar las medidas relativas al cambio climático, parecería que ya ha habido soluciones que han contribuido a bajar las emisiones de carbono y que sobre eso va a haber cambios favorables en el futuro cercano. Esperemos que sea así. Hay otras actividades mucho más recientes y ayer o hoy me enteré que en esta última, que es contemporánea con nosotros, la de Bakú, en Azerbaiyán, los amigos argentinos han tenido una noticia no demasiado halagüeña. Bueno, en fin, veremos qué surge de todo esto, pero actividades hay. Vamos a ver casi enseguida qué es lo que pasa con esas actividades. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud está alertada, está alarmada. Dice que el cambio climático es la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI, por los impactos directos e indirectos que mencionábamos antes, que ese cambio produce sobre la salud. Fíjense que en 2002 ya se hablaba que el exceso de calor por sí mismo mata 56.000 personas cada año en las Américas. ¿Y qué puede hacer la OMS, la Organización Panamericana y nosotros a través de esto? Bueno, fundamentalmente 7 actividades, ¿no? Mejorar la gobernanza, planificar y generar documentos.
Me alegré mucho de encontrar que ustedes tienen ya varios documentos provinciales importantes, mejorar la infraestructura, la capacitación, otorgar rubros, en fin, difundir todos estos conceptos. Esto es importante, pero ¿qué ocurre? Todas esas actividades no pasan mucho más allá de comunicar, informar, enseñar, pero tienen poco poder vinculante y de resolución. Entonces, como siempre, hay como una suerte de apragmatismo atrás de todo esto. ¿Y qué pasa en Uruguay? Yo busqué información de todo esto, esto fue nuevo para mí. Nosotros tenemos un Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Cuando yo lo consulté, el último documento era de agosto de este año y era sobre la adaptación a la variabilidad y al cambio climático del sector energía. Pero hay más de 120 documentos. Ninguno en ese momento está vinculado con la salud, con el tema salud y cambio climático. Es que uno ve la estructura y dice, bueno, esto es una estructura perfecta, están todos los ministerios y organismos que tienen que ver con el clima involucrados ahí. Entonces, se trata el tema, acá encontré también documentos nuestros, del cambio climático y la energía, el cambio climático y el agro, la movilidad, la costa, el turismo, pero no la salud. Entonces, ante este panorama, si es que hay una salida, y hay que creer que la hay, ¿es tecnológica salida? ¿Es la inteligencia artificial la que nos va a salvar? Sin duda que sí, pero sobre todo es una solución, tal como yo la veo, humana y ética, donde todos los humanos debemos cambiar nuestras conductas y cambiar nuestros paradigmas. Es un tema de educación, de responsabilidad y hasta de punición. Desde la ética de la supervivencia de nuestro planeta ambiental global, también vale lo que dijo Jonas a propósito del desarrollo tecnológico. Dijo que no todo lo técnicamente posible resulta éticamente deseable. Yo no sé hasta qué punto es éticamente deseable planificar para dentro de 50 años que podamos colonizar Marte a los efectos de que la especie no desaparezca. Me parece que deberíamos tener una visión más cercana geográficamente. ¿Y qué es la ética ambiental? Bueno, es una parte de la ética aplicada, no es una ética teórica, sino que es una ética pragmática que considera las relaciones entre los seres humanos y el ambiente natural. Y, como decíamos hoy, es necesaria hasta con una óptica utilitaria, porque nos conviene a nosotros. Ahora bien, esa ética ambiental tiene un amplio espectro de posibilidades. Puede ir desde un extensionismo ecológico, o sea, reconocer la interdependencia básica entre toda la vida que habita el planeta, lo cual está implícito en el concepto de una salud, o un paso más allá, la ética de la conservación, también denominada ecología superficial, donde el ambiente se considera más en profundidad, pero de manera instrumental siempre para el centro del universo que somos nosotros. Después viene una visión ecológica más profunda, donde se considera que los humanos no tenemos en realidad el derecho a pasar por encima de la diversidad biológica en el planeta. Y un extremo que es el extensionismo libertario, donde nos dice que la consideración de todo lo que hay sobre el planeta tiene el mismo nivel de contemplación que el humano. Bueno, pero entonces volvamos a lo que está ocurriendo. Esto es un proceso global, creciente, exponencial en algunos aspectos, de 2 siglos de existencia. ¿Cuánto va a tardar en revertirse si esto es posible? Eso implica un esfuerzo muy, muy marcado, porque 100.000 años de evolución fueron marcados y alterados y trastornados por 100 años de desarrollo, de desarrollo entre comillas, de mi criterio, desde la revolución industrial. Entonces, una curva exponencial o sigmoidal de crecimiento desde la revolución industrial, donde ha habido intervenciones recientes que han conducido a una suerte de estabilización, ya sea la variable que consideremos, población, calentamiento, deforestación, cambio climático, etcétera, etcétera, requiere intervenciones más intensas que inicien el camino de la reversión, no alcanza con una estabilización. ¿Y cuánto va a demorar? Yo con mis escasos
conocimientos matemáticos, me atrevo a insinuar algo así como lo que está visto en esa gráfica, o como la de arriba a la derecha, si es que nos resignamos a aceptar que no podemos regresar a la etapa pre-revolución industrial, que tendremos que tener alteraciones residuales. De hecho, ya las tenemos muchas en cuanto a la desaparición de especies animales, vegetales, la deforestación de la Amazonía, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es tan difícil este cambio? Bueno, en primer lugar, porque la situación la hemos, mientras servíamos junto con la rana, la hemos dejado alcanzar dimensiones extraordinarias. Es una situación avanzada y de causas muy intrincadas y que hacen mucho a la situación y a la forma en que el humano vive sobre el planeta. Porque las instituciones que nos deberían proteger tienen poco poder vinculante y son organismos internacionales de máxima alzada. Y porque frente a esto hay lobbies y grupos de presión y de poder inusitado, así como determinados capitales, intereses internacionales y nacionales. Pero también hay una importante burocracia, hay un descreimiento, desinterés, apatía y negacionismo que revive y reflota cada tanto, ustedes me entienden, y hay una falta de conocimiento y de aplicación de lo que es una ética ambiental global. Entonces, ante este grave problema, necesitaríamos un nuevo mandato imperativo de inspiración humana, racional, y una nueva visión ética geocéntrica, no antropocéntrica, como si fuera un nuevo giro, pero anticopernicano. ¿Y qué precisaríamos? Precisaríamos ser distintos un poco nosotros, ¿no? Saber que tenemos cosas para sacrificar, que no hace falta entrar en un leasing de automóviles para tener siempre el último modelo, cada vez más grande y más consumidor, y que tal vez en esta posmodernidad plena de hedonismo debamos empezar a pensar en cambiar nuestra cultura y nuestra manera de pensar. Vale la pena leer a Séneca, que de estas cosas un poco sabía. Y ese aforismo que está ahí abajo, o esa sentencia, la vivimos recientemente en un ciclo de conferencias internacionales en el 8º Foro Franco-Latinoamericano de Bioética y Ética de las Ciencias, que tuvo lugar en Montevideo, pero ya hay gente de mucha relevancia que ha anunciado cosas similares. Uno es Stephen Hawking, que hacía mucho tiempo que venía insistiendo sobre esos aspectos y daba un vaticinio de unos 600 años para la desaparición de nuestra especie. Tal vez nos conformemos con 600 años, como no nos va a involucrar directamente, tal vez sea suficiente para la humanidad actual. Y la NASA, por supuesto, que adhiere en forma paralela y en forma muy similar. Bueno, les quiero agradecer y espero haber podido incidir, por lo menos, en el ámbito de la reflexión personal de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Augusto, por esta excelente síntesis y propuesta. Te pedimos si te podés quedar, porque así después hacemos una ronda de preguntas. Surgen algunos, surgen algunos interrogantes. Jorge, sabés que en el Zoom se te escucha muy lejos. Bueno, ahí me pongo más cerca. Ahí está mucho mejor, sí. Bueno, gracias, Augusto. No, algunas reflexiones. Hace muy poquito salió un artículo de un científico americano que hablaba de los nanobots y dice que con estos nanobots ya ha nacido la persona que va a vivir 1000 años. Yo me acuerdo que hace unos años, ¿se acuerdan que había decir ya nació la persona que iba a vivir 100? Ahora parece que va a vivir 1000. El problema es que hacemos con esos 1000 años, ¿no? Y las personas que tengan 1000 años. Yo siempre recuerdo un cuento de Jonathan Swift, que es un cuento que, digamos, los viajes de Gulliver habitualmente lo leen los niños, sin embargo es una crítica es una sátira de la sociedad inglesa, que es muy interesante leerla, que habla de los viejos, ¿no? Y dice que los viejos, había un lugar que no se morían los viejos, ¿no? Pero eran algunos, no todos. Los que sabían que no se iban a morir, vivían, pero claro, los iban olvidando las cosas, no sabían, se le caían los dientes, ¿no? Entonces, esto es lo que dice que significa que es vivir, ¿no? Y si vivir tantos años tiene que ver con esas cosas. Pero parece que con los nanobots, el 99% del cuerpo humano va a ser reemplazado por nanobots. Así que es una cosa interesante. La otra cosa que se me ocurrió, lo que decía Augusto, que me pareció muy interesante,
es que nosotros en medicina de desastre usamos un concepto que a veces, que yo creo que es un oxímoron, que es hablar de desastres naturales. Y en realidad cuando uno habla de desastres naturales parece que fueran naturales los desastres. Los que son naturales son los fenómenos. Y entonces, si uno dice desastres naturales es un oxímoron. Un oxímoron es una cosa que utilizaba mucho Shakespeare, que es tener un adjetivo que sea diferente del sustantivo. Por ejemplo, decir el sol tibio. El sol nunca es tibio, es la percepción que uno tiene de la tibieza del sol si está lejos, pero el sol no es tibio. Y bueno, esto lo mismo pasa con los desastres naturales, son desastres producidos por fenómenos naturales. Y el tema del desastre producido por fenómenos naturales es directamente proporcional a la intensidad del fenómeno e inversamente proporcional a la vulnerabilidad de las personas. Entonces, esto que decía Augusto, que me parece tan interesante en el tema de la capacitación, es que no solamente hay que pensar en los fenómenos, sino también en la vulnerabilidad de las personas, y sobre todo con este concepto ético que me parece que remarcó y que es tan interesante, me parece que tiene que ver con la equidad, que la equidad es que todos tengan acceso a las mismas condiciones en todo el mundo. Así que muchas gracias, Augusto. Esperanos un ratito que vamos a las preguntas.